Buenos días y gracias por comparecer hoy aquí, no solo por comparecer usted, sino debemos hacerlo en representación de un sector profesional fundamental a la hora de hablar de salud y de hablar de una cosa que para nosotros debe ser prioritaria, que es la salud con mayúscula, la salud comunitaria, la salud de todos, ¿no? En nuestro planteamiento, y quería saber qué respuesta le merece, entendemos que es el momento de cambiar el modelo de protección de la salud por el modelo nacional de salud, en el sentido de cambiar lo individual por lo colectivo, porque son muchos los factores que, desde nuestro punto de vista, afectan también a la salud más allá de las cuestiones individuales. Y en ese sentido, pues coincido con muchas de las cuestiones que planteaba, fundamentalmente con la defensa de un servicio público universal y en ese sentido pues es evidente que ya llevamos, es usted la cuarta compareciente, la cuarta experta que nos acompaña aquí hoy y hemos estado muy centrados a lo largo de todo el debate, como no puede ser de otra manera, marca el debate político, marca el debate y las conversaciones incluso en la calle marcados por la COVID-19 y es evidente que es lo urgente, lo prioritario y el punto fundamental, pero también es verdad que se requiere, y le agradezco que haya hecho un esfuerzo por ir más allá que la atención puntual de este problema fundamental y básico, de analizar todo nuestro sistema de salud, porque ahora mismo es la COVID, pero el año que viene puede ser otro tipo de pandemia o incluso pueden ser las consecuencias de una mala atención a la salud en los niños, como bien planteaba en su intervención, ¿no? Y se lo agradezco porque decía usted, por ejemplo, el tema de las listas de espera. Es una de las preguntas que he planteado a todos y cada uno de los que han venido aquí, que lamentablemente no ha sido realmente resuelta. Entendíamos, por lógica, que las listas de espera se han tenido que incrementar en estos tiempos, pues por varios factores, porque la mayoría de recursos humanos de la sanidad se ha estado destinada a lo urgente, también incluso por el propio miedo de algunos ciudadanos de acceder a la intervención si no era urgente por posibles contagios, y es el momento de ir recuperando ese tipo de abordaje de las listas de espera. Pero nos vamos a encontrar con un problema. Decía el ponente que le ha precedido que tiene 2 meses y medio de vacaciones pendiente. Me imagino que usted o cualquiera de sus compañeras tendrá parecido, y nos vamos a encontrar con que lo que se ha hecho por parte de este Gobierno recientemente ha sido resolver el 70% de los contratos de profesionales sanitarios que se habían contratado para intervenir ante esta crisis. Desde nuestro punto de vista entendemos que es prioritario mantener esos contratos para garantizar que los profesionales que han prestado ese servicio tienen ahora su derecho realmente efectivo de acceder a su descanso y su compensación en tiempo de los excesos de jornada, de los dobles turnos que se han generado en estos tiempos. No sé si eso va a ser posible hacerlo si nos dedicamos a extinguir esos contratos y a no contratar nuevo personal, porque decía que la COVID no ha desaparecido, lamentablemente sigue en vigor y puede haber un rebrote en cualquier momento, pero también existen otra serie de dolencias que no han sido atendidas. Efectivamente, hemos aprendido cosas. El tema de la telemedicina es básica, por ejemplo, pero también es verdad que en muchas ocasiones no resuelve el problema inmediato. Necesitas el contacto, imagino que se necesitará el contacto directo con el paciente. Y en ese sentido pues son cuestiones que deben abordarse y que me gustaría saber si considera que deben contratarse o mantenerse esos contratos para garantizar que se compensan. También decía el señor Acítores que teníamos un nivel de contagios entre los profesionales sanitarios muy superior a la media. Yo le quería preguntar, ya que usted también representa a un sindicato de trabajadores, si considera que puede estar relacionado con la escasez de recursos humanos que tenemos en nuestra comunidad y también con ese nivel excesivo de horas de prestación del servicio, porque yo no sé mucho de salud, pero en cualquiera que hable de prevención de riesgos laborales
sabe que trabajar un número de horas excesivo afecta claramente a la atención prestada por los trabajadores a la hora de prevenir su propia salud. Entiendo que se han producido jornadas maratonianas, dobles turnos, decía, y no poder tener los descansos suficientes, y si eso considera que ha podido afectar al aumento de esos contagios. Pero también quería preguntarle qué opina como sindicato, qué opina como profesional de los efectos que ha tenido en nuestra comunidad la privatización de servicios o la contratación, como les gusta llamar, la contratación de determinadas actividades con otras empresas privadas, la colaboración público-privada, le llaman los diputados de Ciudadanos, con respecto a servicios tan esenciales como la salud, y si eso efectivamente tiene también consecuencias, por ejemplo, en materia de transporte sanitario o en materia de radiología, y si realmente eso no implica un empeoramiento de las condiciones de atención que se prestan. Y también apoyar sin fisuras su propuesta en cuanto a la implantación de la enfermera en los centros escolares, vinculándola además con esto que planteábamos al principio o en la comparecencia anterior, si usted ha escuchado, de incluir dentro del currículum una educación para la ciudadanía, que alguno de los años pueda ser educación para la salud, también en apoyar esa enfermera cotidianamente en lo académico a nuestros niños de esa educación en la salud que apueste claramente por la formación y por garantizar que seguimos buscando una atención a la salud a medio y largo plazo y no solo con carácter inmediato frente a la enfermedad puntualmente. La apoyamos sin fisuras y apoyamos también sin fisuras el tema de la prescripción enfermera. No voy a desarrollar todo el nombre de la ley. De hecho, fue este grupo, fue Izquierda Unida, la que planteó esa proposición no de ley para que se implantara antes de junio del 2020. Y también le quería preguntar si no es verdad que eso ha tenido consecuencias, el que no se hiciera ya con anterioridad a esta crisis, si no nos hubieran estado mejor preparadas para atender a esa crisis sanitaria, de tener ya eso redactado. Quizás sea el momento no de atrasarlo, sino de acelerar su implantación, de manera que puedan prescribir lo antes posible, acorde evidentemente con su capacidad formativa, para que poder prescribir y, por tanto, mejor, o sea, utilizar más adecuadamente los recursos. Y, en definitiva, mención especial tengo que hacer por mi trayectoria profesional también, que no soy sanitaria, sino abogada, y efectivamente el tema penitenciario debiera claramente estar incluido. No hay ninguna norma penal que diga que por estar en presidio, por estar en prisión, se pierde el derecho a la salud, ni se tiene una diferenciada. Por tanto, me parece esa integración una cuestión fundamental también. Y quería plantear una última aportación con respecto a las consecuencias de esta crisis, y como esta comisión se llama de reconstrucción y sé que no es directamente una competencia de salud, pero sí la atención a la dependencia, por ejemplo, en los centros escolares, está haciendo que tengamos ahora un grave problema, porque hay muchos niños, por ejemplo, discapacitados, que no han tenido, al haberse paralizado la actividad escolar, no han tenido atención a esa fisioterapia, por ejemplo, respiratoria, a esos tratamientos de estimulación que recibían en el colegio, que hasta los 3 años se reciben en muchas ocasiones en el propio servicio público de salud, pero que una vez que son escolarizados se prestan desde allí. ¿Y cómo podemos hacer para mejorar esa coordinación y que ante una emergencia como esa, o incluso en los periodos vacacionales, pueda garantizarse desde el sistema público de salud que se atiende otra parte importante de ese nuevo enfoque de la protección de la salud, ¿no?, que pasa por no solo por curar, sino sobre todo por prevenir, y prevenir desde lo común, desde una salud colectiva. Y por último, entendemos que para nosotros, y queríamos saber su opinión, si le parece igual de importante fomentar y apostar por la salud pública, por la salud comunitaria y por la salud preventiva, y qué cambios deberíamos hacer en salud pública fundamentalmente para garantizar
una mejor adecuación de los recursos. Nosotros consideramos también, lo decía que lo habíamos dicho, el tema que se había dicho con anterioridad, el tema de adecuar nuestras titulaciones universitarias para garantizar que formamos al número suficiente de profesionales sanitarios de todos los ámbitos médicos, pero también me imagino que tenemos el mismo problema en cuanto al personal de enfermería, ¿no? Mediáticamente conocíamos en muchas ocasiones como enfermeras, no teníamos enfermeras aquí y se las subastaban, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, en países como Gran Bretaña, ¿no? Pues yo creo que tenemos un buen sistema educativo, un buen sistema universitario, pero que no estamos formando a la suficiente velocidad o en suficiente número. Y, por tanto, pues igual también dentro de la integración de esa asignatura, esa correlación, esa relación entre salud y educación, pues instar desde aquí la posibilidad de ampliar el número de plazas para formación en enfermería y medicina. Yo entiendo que usted viene aquí por un grupo en concreto, pero me choca que me diga que se ha contratado, que no se han cesado a ninguna no necesaria, porque se contradice. Usted se me está contradiciendo en cuanto al número de profesionales. Es decir, lo que yo sé en cuanto a las extinciones de contrato que ya se han producido ha sido anunciado por el propio portavoz del Gobierno, y es que no se han renovado, yo no he dicho que se haya despedido, he dicho que no se han renovado los contratos del 70% de profesionales sanitarios, únicamente se han renovado el 30%. Esto es lo que ha dicho el propio Gobierno. Estoy hablando de los contratos que se han celebrado con ocasión de esta crisis del coronavirus. No estoy hablando del funcionamiento normal y habitual, ni de las listas y las incorporaciones o de las sustituciones de una baja. Estoy hablando de un contingente. De hecho, algunas de ellas, algunas profesionales, venían contratadas de fuera de nuestra comunidad, porque ya sabemos que en esta crisis se han buscado hasta debajo de las piedras profesionales sanitarios, y yo a lo que me refería es que si a usted le parece que no tengo ninguna duda que como profesionales sanitarios así lo han demostrado, de hecho, pues si no tienen que renunciar a sus vacaciones en aras a un rebrote y para atendernos y cuidarnos a nosotros, lo harán porque lo han demostrado, digo. Y si tienen que hacer turnos dobles, lo harán. Pero la realidad es que han generado una serie de horas que deben ser compensados y, sin embargo, contratos han sido extinguidos o no han sido prorrogados. Dejémoslo en que no han sido prorrogados. Yo lo que digo es cómo pretende el sistema, o si usted sabe, cómo puede el sistema público de salud hacer frente a esas compensaciones de jornada, que entiendo que todos estos profesionales sanitarios, todos ustedes que han hecho este trabajo excepcional y que usted bien explica aquí que no se trata de dinero, se trata de condiciones laborales y de una compensación, entiendo que además a lo largo de estos días nos han relatado, no han entrado en plan morboso, pero sí que nos han relatado, pues, o hemos podido percibir las duras situaciones que han vivido a lo largo de la gestión de esta crisis. Por lo tanto, entiendo que, como cualquier trabajador, requieren, ahora que parece que por lo menos nos da un respiro, digamos, en que el grueso nos da un respiro, si no es definitivo, sí que ahora mismo pueden acceder a otra situación. Si estamos extinguiendo los contratos de los trabajadores, ¿cómo van a sustituir a los que tienen que ser compensados? Esa es mi pregunta. No si se han contratado muchos o pocos, porque entiendo que se han contratado los que han podido, porque sé que ha habido una guerra. Ahora, también me consta que en la medida en que muchos de esos contratos han sido no prorrogados, han vuelto a sus lugares de origen o han empezado a trabajar en otros lugares. Entonces, eso de que luego se les va a poder contratar es algo que creo que no será posible. O si usted tiene otros elementos, porque por un lado me dice que los profesionales sanitarios son escasos y por otro lado me dice que se les ha extinguido pero que ya se les volverá a contratar. Me parece que ahí hay algo que no me cuadra. Y luego, en cuanto a las EPIs, yo puedo coincidir con usted en que era complicado de prever, en que no se ha podido abastecer con la suficiente rapidez, pero han circulado por nuestra comunidad, y así lo han indicado también las propias declaraciones de su sindicato, de que la situación inicialmente fue bastante mejorable.
vamos a dejarlo al menos en bastante mejorable, pero vaya, estaba ahora yo buscando fotos de enfermeras con bolsas de basura como equipo de protección y otra serie de cuestiones. ¿Que esto duró 4 días? Pues puede ser que durara 4 días a este nivel, pero yo, por los datos que tengo, el aprovisionamiento lamentablemente no se pudo hacer con la suficiente rapidez, en mi modo de entender. Y luego también dice usted que en las residencias no estaban, en las residencias privadas no estaban los equipos de protección. En algunas sí, en otras no. También ha habido problemas, ¿tienen ustedes conocimiento de si ha habido problemas para atender esos equipos de protección más allá de lo que conocemos del Servicio Riojano de Salud? También en los servicios sociosanitarios, me estoy refiriendo, por ejemplo, no solo a las residencias públicas o privadas o concertadas, sino también a ayuda a domicilio y otro tipo de profesionales sanitarios que han tenido que dirigirse allí. Y ya con esto acabo porque veo la lucecita, presidenta.